en interrumpirme. Entonces voy a empezar con la primera parte. Ya se ve, arquitecto. Bueno, muchas gracias. Entonces, voy a compartir un texto del arquitecto Juan Herreros, que hace unos meses publicó un artículo en el periódico El País de España y dice lo siguiente: 2 años desde la aparición del primer caso de la pandemia de la COVID-19, que ha transformado radicalmente las formas de habitar. Tenemos la sensación de que la ciudad está en crisis, o al menos emite una serie de mensajes inquietantes, ensombrecidos por la amenaza de que el sueño de vivir juntos puede sufrir importantes reveses si no actuamos con decisión. No es que la COVID-19 nos obligue a corregir la ciudad, es que nos ha ayudado a ver que vivíamos confiadamente en un polvorín sobre el que tenemos que desplegar una mirada crítica y decidida a generar cambios sustanciales. Entonces, creo que este es un fragmento muy potente para poder analizar de manera muy crítica, porque realmente estábamos viviendo una crisis previo a la pandemia. Y bueno, de hecho son muchas crisis, porque está la del cambio climático, está la inequidad, la injusticia social, hay muchos temas, hay muchas asignaturas pendientes que tiene nuestro país. Luego, siguiendo con el texto de Juan Herreros, dice: si se trata de vivir juntos, es crucial reducir esa brecha y diseñar ciudades para una convivencia real y comprometida. Este no es un proyecto solo de los arquitectos y planificadores, es un asunto colectivo que debería ser formulado como la mayor ambición política de nuestro tiempo, pues contiene todas las preocupaciones que atraviesan el presente: justicia social y reconocimiento del otro, cambio climático y calidad medioambiental, el papel de las nuevas tecnologías y la revolución en las formas de trabajo, entre muchas otras. Entonces, esto también es interesante, porque pone sobre la mesa de que no solamente es un tema que compete a los arquitectos, sino que es un tema que realmente debe interesar a todas las personas. Todos estos problemas que ya padecíamos previo a la pandemia, pues muchos se vinieron a acentuar, y entonces creo que es algo muy relevante. Entonces, realmente estas imágenes que voy a presentar lo que buscan es más plantear preguntas. No esperen encontrar afirmaciones, porque no se trata de eso, sino realmente creo que más que nunca necesitamos plantearnos preguntas y también dejar un poco el modelo de esperar respuestas cortas y rápidas, porque por eso es que estamos como estamos hoy. Hemos llegado a este punto precisamente por buscar siempre respuestas demasiado rápidas, y que no nos damos el chance de vivir profundamente esas preguntas y esos problemas que nos aquejan. Para empezar, entonces, al hablar de indicadores, pues vamos a tratar de visualizar relaciones o medidas que nos hacen mirar qué tan bien está un modelo, o qué tan bien está una aplicación de un proyecto, un modelo dentro de un territorio, o puede ser dentro de una ciudad también. Entonces aquí vamos a ver primero esa dualidad que se replica en toda Centroamérica, de las grandes capitales de nuestra región centroamericana versus los asentamientos precarios que también están en las mismas ciudades. Entonces, ese retrato se puede ver tanto en Guatemala como en Honduras, como en Nicaragua. Y por otra parte también la comparación un poco del crecimiento, de la evolución de los índices de desarrollo humano y los índices de progreso social, y cómo se empieza a marcar una diferencia entre los países de esta región, que al final es una región pequeña, conformada por países pequeños, pero donde vamos a destacar la evolución que ha tenido Panamá, Costa Rica, en estos índices, no solamente en crecimiento económico, sino que también en índices de desarrollo humano. Pero a todo esto nos preguntamos si realmente es sostenible un discurso de lo sostenible en Centroamérica, que está llena de desigualdades. Y esta imagen para mí es muy relevante, porque
podemos señalar los diferentes modelos, las diferentes dinámicas que tiene cada país, desde lo económico, social, y cómo también esta región se puede ver con unos lentes, y aquí aparecen unos memes, ¿verdad? Para Estados Unidos, cómo nos vemos, ¿verdad? Y nos ve ahí a la par como de un montón de países pequeñitos a la par de México, que es el más grande de la región. Pero luego también en el del lado derecho, el meme del lado derecho, también la historia de cómo, a pesar de ser una región tan pequeña, siempre hemos estado tan divididos. Y pues este año se cumplió el bicentenario de la independencia de Centroamérica y pues si se dieron cuenta, cada país llevaba su propio discurso desde, digamos, desde la misma agenda política que cumple cada país. Sin embargo, es muy importante destacar eh, la negatividad, si se puede llamar así, y la resistencia de gran porcentaje de la población centroamericana en la conmemoración de este bicentenario. Entonces, de hecho, pues fue algo muy polémico. Es bien interesante, digamos, escudriñar un poquito los motivos por los cuales algunos estaban de acuerdo y otros no estaban de acuerdo. Sin embargo, creo que es también muy importante resaltar el momento político que está viviendo nuestra región centroamericana, llena de casos de corrupción, de dictaduras, de muchos problemas sociopolíticos, y entonces creo que eso es algo muy relevante para analizar Centroamérica. Eh, Algo que se ha estudiado mucho desde muchos lentes externos, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, cooperación de países europeos, el efecto que ha tenido los desastres en los últimos años en nuestra región centroamericana. Y entonces ahí se puede ver, digamos, la repercusión en el sector económico, social, de infraestructura, y que principalmente están asociados a eventos hidrometeorológicos. Entonces, eso también es algo bien importante de identificar, de resaltar, cómo tenemos este importante problema por resolver en nuestra región centroamericana. Y también, digamos, los discursos que van emergiendo, ¿verdad? Desde las agendas políticas aparecen estas marcas ciudad, de países con biodiversidad, de países con turismo ecológico, etcétera, y que también estas agendas políticas plantean, en el caso de Costa Rica, un plan de descarbonización, que básicamente pues lo que plantea es reducir los efectos de cambio climático y de gases de efecto invernadero, pero al mismo tiempo identificamos en estos discursos de las agendas políticas también una serie de violaciones en contra del medio ambiente, ¿verdad? Entonces aquí hay una dicotomía y hay un choque entre discursos distintos. Por una parte, pues se vende como una región de la biodiversidad, pero por otra parte también hay una serie de violaciones contra los derechos de los defensores medioambientales que son asesinados y que son secuestrados y vulnerados por nuestros mismos gobiernos. Entonces, la pregunta es, ¿qué enfoque o qué ha significado este enfoque de lo sostenible, viéndolo desde la planificación y la movilidad en nuestros países en Centroamérica? Y lo que muchas veces se vende y lo que se ve, pues, son estas imágenes. Del lado izquierdo, por una parte, vemos a Panamá, que es esta imagen, ¿verdad? De edificios, de rascacielos, de una modernidad, digamos, basada en una economía en este país canalero. Y por otra parte, pues también miramos la parte de Costa Rica que vende rutas de turismo a través de estos proyectos verdes que se promueven en Costa Rica, a través de estas rutas ecológicas que le llaman ellos, que venden también esta imagen de sostenibilidad. Entonces, digamos, por una parte está este enfoque, eh, y también por el otro lado, cruzándolo ya con los temas de planificación y ordenamiento territorial, este otro enfoque de cómo se formulan los planes con un supuesto enfoque de sostenibilidad, pero que a la larga, pues, la aplicación de los diferentes instrumentos
vemos que no alcanzan cumplir con muchas metas que se trazan los países, empezando con los objetivos de desarrollo sostenible o los mismos objetivos de la agenda urbana, de la nueva agenda urbana de Naciones Unidas, y que seguimos aplicando la misma metodología general en todas las ciudades centroamericanas y también de Latinoamérica. Sin embargo, no llegamos a cumplir con esas metas. Entonces, la pregunta aquí podría ser, bueno, entonces, ¿qué efecto de positividad tiene la aplicación de estos lineamientos y estos instrumentos? Para los que no conocen este diagrama, es el diagrama de transecto. Es un diagrama que tiene una implicación ecológica muy antigua de von Humboldt, pero que actualmente pues es la metodología generalizada y estandarizada que se utiliza para poder desarrollar planes de ordenamiento territorial. Y la misma metodología de teoría pues se ha aplicado en Ciudad de Guatemala, Quetzaltenango y otras ciudades. Guatemala pasa por una brecha de desigualdad muy amplia, ¿verdad? Tenemos el complejo neourbanista más grande digamos, de dimensiones, es el más grande en Centroamérica. Guatemala también tiene el discurso de la infraestructura y pasos a desnivel más grande de Centroamérica, pero al mismo tiempo tenemos los niveles de pobreza y las líneas de pobreza más grandes de Centroamérica. Entonces, aquí es en donde empieza digamos, a golpearnos esta dualidad, esta gran brecha que tenemos, de que tenemos pues en nuestras ciudades este gran problema, ¿verdad? Este gran problema de desigualdad. Entonces, para poder tener una lectura de estos indicadores y de qué está pasando en Centroamérica, pues utilizo dos tipos de indicadores. El primero son los indicadores que generó el Banco Interamericano de Desarrollo a través de su iniciativa de ciudades emergentes y sostenibles. De más o menos de 2011 a 2015 tuvo aplicación esta iniciativa que aplicó una metodología en 50 ciudades y que dejó muchas lecciones en toda Latinoamérica. Por ejemplo, una pues es articular los procedimientos eh, dentro de una ciudad que implican la participación de la ciudadanía y la participación también de los representantes o las autoridades políticas. Por otra parte, también la importancia de que existan ciudadanos garantes de los planes de acción, que hayan grupos civiles que le den seguimiento y que no solamente quede dentro de los políticos. Y por otra parte, también es coordinar las iniciativas a los ritmos de los mandatos electorales. Digamos, son como a grandes rasgos las lecciones que dejó esta iniciativa. Y pues creo que todos saben de que en Quetzaltenango pues se aplicó esta metodología. Todo este lenguaje de colores obedece a un semáforo, lo que está en rojo es lo que está peor, lo que está en amarillo es lo que está más o menos y lo verde es lo que está mejor. Entonces, para el caso de Quetzaltenango, pues el semáforo va a indicar grandes temas emergentes, por ejemplo, el tema de drenajes, el tema de mitigación de cambio climático, vulnerabilidad por las inundaciones, ordenamiento territorial, movilidad y transporte, gestión pública participativa, gestión del gasto. Y uno de los hallazgos más importantes que se hizo cuando se desarrolló la iniciativa de ciudades emergentes fue la precariedad y la debilidad que tenía en temas en el tema fiscal y de gobernanza la ciudad de Quetzaltenango. Entonces, con estos indicadores, pues se vino a determinar, digamos, el gran problema que tenía interno la municipalidad de Quetzaltenango. Y así, digamos, en este mismo lenguaje se fueron construyendo diferentes semáforos para las ciudades centroamericanas. El caso de Santa Ana en San Salvador, el caso de Tegucigalpa en Honduras, Managua en Nicaragua, el caso de San José en Costa Rica, Ciudad de Panamá en Panamá, y también pues se aplicó la misma metodología en Belice. Y entonces, sobre esto, pues digamos, los grandes temas emergentes para la región centroamericana son el cambio climático, los riesgos naturales que se dan de diferentes formas, las inundaciones, la elevación del nivel de mar, las sequías, los sismos, y también pues que nuestras ciudades están creciendo de manera muy acelerada. Entonces, nuestra huella urbana va muy rápido
y la población también está creciendo muy rápido. Entonces, son de los grandes hallazgos que se encontraron a través de esta metodología. Entonces, después de tener un mapa digamos, de cómo van las ciudades en Centroamérica, yo me puse a analizar, bueno, ¿qué otros modelos o hacia qué otros enfoques podemos ver? Se habla mucho hoy en día de la economía circular, se habla mucho también de las ciudades con metabolismo circular, que van más en función digamos, de aprovechar lo que localmente se tiene, hablando de recursos naturales, económicos, sociales, de aprovechamiento del patrimonio. Y entonces, encontrando o planteándonos esa pregunta, encontramos esta comparación de distintos enfoques económicos que probablemente no se le vea una relación tan clara, tan legible a la economía y al urbanismo, o a la arquitectura o a la ecología, pero realmente los modelos económicos han predominado y siguen predominando mucho sobre los enfoques que finalmente terminan en planes urbanos, que terminan en la planificación de grandes proyectos de desarrollo para cualquier territorio, puede ser una metrópoli, una ciudad. Y entonces esta comparación me llevó a varios temas. Por una parte está, digamos, el lado izquierdo, el modelo de macroeconomía, que es el modelo dominante en todo el planeta ante algunos otros sistemas, como este de la economía circular. Entonces aquí hay una, digamos, comparación de cómo funciona cada tipo de economía. La economía de mercado, o lo que se conoce como macroeconomía, pues promueve un crecimiento y que ese crecimiento va a generar un desborde que después va a llevar oportunidades a todas las personas. Sin embargo, pues este modelo ha sido muy cuestionado. Creo que es importante plantear muchas reflexiones sobre este modelo. Ante la comparación, digamos, de otros modelos teóricos, como el de Kate Raworth, que plantea la economía de la dona, basado en este sistema de economía circular. Entonces aquí encontré, digamos, algo que me llamó mucho la atención, que tiene que ver, digamos, con este modelo más circular, que tiene que ver más con algo centrado en el desarrollo humano y que se concentra principalmente en las personas y que entiende no solamente las lógicas del crecimiento económico, más allá de entender el crecimiento del Producto Interno Bruto, sino que también entiende los elementos que generan o que pueden coadyuvar al desarrollo humano. Y entonces, aquí pues hay algunos esquemas, digamos, de conceptos como el desarrollo regenerativo, donde tal vez aquí lo que quisiera llamar la atención es que el discurso de la sostenibilidad realmente ya no nos alcanza, porque tenemos ya, no sé, fácilmente unos 30 años del discurso del desarrollo sostenible y que en 30 años lo que hemos alcanzado ha sido muy poco. Y de hecho, pues el discurso o el planteamiento de los objetivos de desarrollo sostenible que está planteado, digamos, en, en una meta que ya estamos muy cerca, que es el 2032, todavía nos vemos muy alejados de alcanzar esas metas. Entonces, digamos, si queremos abordar problemas que surgieron en la modernidad, en el siglo pasado, en el siglo XX, creo que tenemos que aprender a dejar esas herramientas, o más bien a desaprender de esos modelos del siglo XX y plantearnos nuevas herramientas en el siglo XXI, porque vamos muy tarde a todos los problemas que estamos viviendo. Entonces, este donut, esta dona, pues lo que plantea a través de esos anillos, de esos círculos, son indicadores de base social en el primer círculo, y en el círculo exterior plantea los indicadores de techo ecológico. Y entonces, esta es una metodología que se está aplicando todavía, digamos, en términos muy académicos, pero que poco a poco va generando herramientas que pueden ser aplicadas en nuestro medio también. Y entonces, este tema de la economía de la dona, pues ha generado herramientas, instrumentos que están siendo aplicadas por universidades en Costa Rica, en Holanda, y ya aquí en Guatemala, pues también hay algunos ejercicios a nivel de ciudad, a nivel de barrios, y entonces, pues,
ya hay, digamos, insumos como para ir entendiendo. Entonces aquí lo que vemos en algunos esquemas eh, es un poco la comprensión de este tema de la dona, cómo funciona y cómo se puede aplicar y cómo se pueden generar modelos urbanos, pero que integren ya esos indicadores de desarrollo humano, que tienen que ver, por ejemplo, con el acceso a oportunidades de trabajo, a oportunidades para estudiar, en fin, digamos que están basados más en las características de accesibilidad que pueden tener las personas. Edward Müller, que es un decano de la Universidad de la Cooperación y Desarrollo en Costa Rica, dice que hay que concentrarse en crear nueva solidaridad humana con el resto de la vida y el planeta para construir el futuro. Entonces, vamos a ver que este modelo, pues lo que va planteando es un poco cómo desarrollar un sistema que nos permita comparar cómo hemos avanzado en este tiempo y que pues, pues ya hay una aplicación, digamos, regional sobre estos temas. Entonces ya podemos ver comparaciones entre Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá. Y como les compartía, pues ya Costa Rica lleva bastante avanzado esta investigación. Sin embargo, en Guatemala ya empezamos a ver un poquito, tal vez solo para dar una pincelada de cómo funciona este tema. eh, el primero que aparece es Guatemala y entonces cuando aparece en rojo en los indicadores de base social, vamos a ver que tenemos un impacto precisamente, digamos, en los indicadores que tienen que ver más con el desarrollo del individuo. Y los indicadores que tenemos en rojo, pero en el exterior, vamos a ver que son indicadores que tienen que ver más con eh, el calentamiento global y con la contaminación que puede existir desde el planeta y que va a tener una huella hacia el planeta. Entonces, para verlo rápidamente, digamos, vamos a ver que Guatemala es uno de los países que más tiene en rojo hacia el interior. Quiere decir que en su desarrollo humano está muy mal. Lo mismo vamos a ver en Honduras, tal vez después Nicaragua. Entre Honduras y Guatemala, en una comparación, pues Guatemala es el que está peor en sus indicadores de desarrollo humano. Mientras que, por ejemplo, en Costa Rica vamos a ver que es el que está mejor en desarrollo humano, porque no tiene, solamente tiene esta manchita aquí en color rojo. Eh, pero en comparación, lo que vamos a ver, por ejemplo, comparando un poco Costa Rica y Panamá, es que en su desarrollo humano están bien, pero en su techo ecológico tienen más huella, tienen más impacto sobre el planeta. Obviamente más Panamá, luego Costa Rica, luego Honduras y vamos, Nicaragua también, y vamos a ver que los que menos impacto planetario tienen actualmente, pues es El Salvador y Guatemala. Salvador, pues obviamente un país más pequeño, digamos en términos de efectos sobre el planeta, va a traducirse en indicadores muy bajos. Y el caso de Guatemala, pues es un país todavía con una población rural bastante grande. Entonces, a esta comparación, yo planteo aquí nuevas preguntas, ¿verdad? Por ejemplo, bueno, está el discurso de que ya somos una región urbanizada y que, pero digamos, ¿por qué tenemos que creer completamente el discurso, verdad? ¿Por qué no podemos pensar que hay países que por su dinámica puede seguir siendo un país bastante rural, verdad? Como podría ser el caso de Guatemala. O podríamos plantearnos preguntas también, bueno, si estamos alcanzando índices de desarrollo humano, ¿por qué no estamos alcanzando indicadores que tienen que ver con la huella planetaria? Entonces, creo que esto abre más preguntas, ¿verdad? Por eso les aclaraba al inicio de que yo con esto no estoy haciendo afirmaciones, verdades absolutas, sino que estoy planteando más preguntas. Entonces, a este modelo, pues están viniendo, a este modelo de economía de la dona y desarrollo regenerativo, pues están viniendo nuevos enfoques traducidos a cómo trabajar ecorregiones o cómo trabajar bioregiones. Y hay un proyecto que se está trabajando como bioregión en el lago de Atitlán, que involucra a diversos actores del sector público, del sector privado, que tiene un enfoque holístico, que no solamente es un instrumento de planificación territorial, sino que también involucra muchos otros aspectos. Y pues es algo que, como mencionaba, están recién generándose herramientas para poder comprender un poco estos enfoques paralelos al enfoque tradicional que hemos tenido.
Ya solo para terminar, algunas frases que creo que son bien importantes, ¿verdad? Tenemos esta frase muy interesante de Michelle Molina que dice, en una democracia el mejor indicador de éxito es un desarrollo que no se mide en Producto Interno Bruto ni en la cantidad de centros comerciales, sino en la prosperidad compartida. Y luego, pues, Jonathan Mencos, de ICEFI, nos menciona también de que Centroamérica necesita una agenda de igualdad que contempla acciones para dinamizar el crecimiento económico, la protección social y ambiental y blindar la administración pública frente a intereses privados y elementos básicos para fortalecer la democracia. Entonces, son investigadores más desde el campo de la economía, pero que creo que tienen algunas frases bien interesantes. Entonces, aquí termino la primera parte. No sé si hasta aquí alguien tiene algún comentario o alguna pregunta. Si hubiera alguien que quisiera hacer una consulta al arquitecto, pues tiene el micrófono abierto, ¿verdad? Puede hacerlo cuando deseen. O también tenemos también el chat. Si hubieran algunas dudas, comentarios. Bueno, entonces, si no, pasamos a la segunda parte para seguir avanzando. Puede Si, continuar, Arqui. si alguien quiere hacer alguna interrupción en cualquier momento, pues siéntanse en confianza para poder hacerlo. Bueno, Ya se entonces, ve, Arqui. muchas gracias. Entonces, esta la vamos a pasar muy rapidito. Son más mapas del contexto de Quetzaltenango, ¿verdad? Entonces, tratando de identificar un poco más, digamos, cómo se aplican estos modelos y estos indicadores en una ciudad, pues vamos a hablar un poquito más rápido del contexto de Quetzaltenango. Bueno, creo que aquí es importante hablar un poquito de los modelos que han surgido a raíz de la pandemia, ¿verdad? Se habla de la ciudad de los 15 minutos en París y muchas otras ciudades, de un urbanismo de proximidad en Barcelona con sus supermanzanas. Se habla de un urbanismo de emergencia, ¿verdad? Por toda la construcción inmediata que se tuvo que hacer de hospitales para la atención de pacientes infectados con COVID. Se habla de urbanismo táctico también, promoviendo modelos de movilidad sostenible. Entonces, digamos, aquí podemos entender un poquito la tendencia en cuanto a proyectos eh, que tratan de identificar un modelo que atienda, digamos, a esta emergencia, ¿verdad? Que atienda a todo esto, aunque ya nos decía Juan Herreros, la verdad es que lo único que vino a hacer la pandemia, pues fue acentuar los problemas que ya teníamos, ¿verdad? Que ya veníamos arrastrando. Entonces se hablan de modelos estructurales de una ciudad, la ciudad que solamente tiene un centro, la ciudad que es descentralizada porque tiene varios centros, y la ciudad que está distribuida porque tiene acceso y cobertura a servicios, a diferentes oportunidades. Vamos a entender también, digamos, este otro enfoque de ciudades intermedias que se plantea, digamos, en el contexto de Guatemala como una oportunidad del desarrollo a través de sus nodos regionales. Eh, Qué bueno, hay una identificación ahí de cuáles son las ciudades más importantes y que están teniendo un crecimiento y entonces atendiendo a eso, pues hay un modelo, digamos, de cómo desarrollar ciudades intermedias, ciudades más pequeñas. Eh, Este es digamos, la teoría urbana que plantea París, ¿verdad? A través de este urbanista colombiano francés Moreno de la Sorbona de París, que pues digamos, ha generado una apropiación de este discurso en París, pero que muchas ciudades también lo han adoptado, ¿verdad? Como un modelo, que básicamente pues es generar acceso en radios de 15 minutos o de distancias recorribles en 15 minutos. Entonces, eso es lo que plantea este modelo, pero que ya, digamos, ciudades europeas, ciudades occidentales más que nada, pues ya venían generando estos modelos de accesibilidad, ¿verdad? Lo que se conoce como urbanismo de proximidad, que básicamente pues es la consolidación de barrios y que estos barrios tengan acceso a todos los servicios. Y también pues modelos, digamos, distribuidos, ¿verdad? En donde ya se hacen análisis muy profundos, con mucha estadística, de mucha información. Entonces, a donde quiero llegar con esto es de que
hoy en día, pues la ciencia de los datos ha avanzado mucho y que ayuda en la toma de decisiones para cualquier ciudad. Afortunadamente ya esta ciencia de datos cada vez es más accesible y ya se pueden generar más modelos, así como se miraba en la economía de la dona, un modelo para desarrollar un barrio. Pues así también hay aplicaciones en urbanismo y arquitectura que nos permiten entender un poco más todos los datos y cómo estos datos pueden ayudar a tomar decisiones en la ciudad. También, digamos, en estas aplicaciones de modelos que respondían a la pandemia, pues se generaron muchos manuales, ¿verdad? Muchos manuales de cómo repensar el uso del espacio público, de cómo diseñar nuevas experiencias con el distanciamiento social y, bueno, muchas cosas que fueron emergiendo, ¿verdad? Manuales de espacio público, manuales de calles, y lo interesante de esto es de que sí hay muchas aplicaciones, ¿verdad? Tal vez en Guatemala no hay muchos ejemplos, pero en la región sí. Por ejemplo, México, Costa Rica, Colombia, fueron ciudades que aprovecharon muy bien, digamos, para transformar sus modelos de movilidad y resolver pues algunos temas de accesibilidad al espacio público. Entonces, todas estas prácticas son tendencia hoy en día, ¿verdad? Creo que también es importante mencionarlo, digamos, como respuesta a la problemática que estamos viviendo actualmente. Y pues vamos a caer un poco al contexto de Quetzaltenango. Creo que es bien importante, digamos, analizar información, digamos, que ya existe sobre la ciudad, sobre la densidad, eh, sobre esta, digamos, relación que hay de ocupación en el territorio, que podemos identificar, digamos, áreas rurales, áreas urbanas, pero también empiezan a aparecer términos como el periurbano, que es un intersticio entre el urbano y lo rural, que no sabemos bien, y que pues es la realidad de Guatemala, ¿verdad? Y de Quetzaltenango también, tener estos vacíos o estas fronteras que no se definen bien si están entre lo urbano o entre lo rural, sin embargo están creciendo muy aceleradamente. Y el crecimiento de Shela, pues como área metropolitana es muy acelerado y esto se vio en los estudios de base de la Iniciativa de Ciudades Emergentes y Sostenibles. Más o menos son alrededor de 100 campos de fútbol los que se crecen al año para convertirse en suelo urbano en el área metropolitana de Quetzaltenango. Entonces, eso es el equivalente a 60 hectáreas por año. Entonces, realmente es un ritmo muy acelerado el que estamos teniendo y traduciéndolo, digamos, en otras palabras, es suelo que estamos perdiendo de recarga hídrica, suelo forestal o suelo agrícola para ser transformado en suelo urbano, si es que no le queremos llamar muchas veces infraurbano, ¿verdad? O sea, ¿qué quiere decir en una categoría menor que lo que se considera como urbano? Entonces, este es un tema muy preocupante, digamos, y pues hay muchos estudios, ¿verdad? Estos se pueden consultar de cómo se da esta dinámica de crecimiento. Vamos a encontrar un modelo de crecimiento horizontal en nuestra metrópoli, ¿verdad? Ese es un fenómeno generalizado en Latinoamérica. Crecemos mucho de la manera horizontal, dejando muchos vacíos y dejando mucha informalidad dentro de las áreas urbanas también. Entonces hay una identificación, digamos, de dónde se crece más y dónde hay más oportunidad de crecer en función de los servicios, de la topografía que puede llegar a tener Quetzaltenango. Luego, en el tema de vulnerabilidad, pues también hay muchos datos de Quetzaltenango, hay modelaciones que se han hecho en distintos ejercicios. La cooperación internacional, pues ha jugado un papel relevante en estos estudios, ¿verdad? Han venido personas de Japón, han venido personas de Austria, han venido personas de Colombia, de Brasil, de Estados Unidos, a generar modelos de la vulnerabilidad que tenemos en la región metropolitana de Quetzaltenango. Y pues hay simulaciones, por ejemplo, de inundaciones, hay simulaciones de sismos, hay simulaciones de temperaturas bajas. Entonces realmente pues hay mucha información. Lo que tal vez hace falta es que la propia administración pública utilice toda esta información y genere sus planes y sus proyectos basados, digamos, en todos estos datos que ya existen, ¿verdad? Entonces,
Una característica de Quetzaltenango ha sido de que ha tenido la bondad de la cooperación internacional y que se han hecho muchos estudios, pero desafortunadamente pues con muy poca aplicación, muy baja incidencia en nuestro medio. Alguien abrió su micrófono, no sé si quiere participar. Bueno, en estos temas de vulnerabilidad, como decía, pues hay muchos datos, ¿verdad? Este es un dato de las zonas rojas que tiene Quetzaltenango, por ejemplo, y en temas de servicios, pues también, digamos, hay muchos datos, ¿verdad? Estos son datos que se hicieron en el Plan Maestro de Vivienda de la Municipalidad de Quetzaltenango, que pues describe cómo están los servicios por zonas en nuestra ciudad, en el área urbana sobre todo. Y pues se ve ahí, digamos, la cobertura, en qué zonas hay más cobertura de los diferentes servicios. Por ejemplo, zona 1 tiene mucha cobertura, zona 3 también, digamos que son las zonas céntricas o las zonas que centralizan la mayor cantidad de servicios en Quetzaltenango. Y luego podemos ver pues otras zonas que que no cuentan con servicios, ¿verdad? Por ejemplo, la zona 4, la zona 11, zona 10, que tienen menor cantidad de servicios. Em, Luego también, digamos, hay un tema muy importante que es la ubicación de cómo se fue evolucionando en este tema de la pandemia, los servicios de salud en la ciudad. Entonces, un mapeo de los hospitales, de donde hay mayor concentración de centros hospitalarios, y también un mapeo, digamos, de cómo se fueron generando los casos y los contagios, en Quetzaltenango. Entonces, digamos, hay datos interesantes de la cantidad de casos, contrastándolo con la densidad poblacional, el comportamiento también, digamos, territorial en función de los semáforos que se fueron dando o que se siguen dando a raíz de la pandemia, dónde se reportaron los casos y dónde están los casos acumulados. Entonces, todos estos datos son bien interesantes porque empiezan a generar una correlación, digamos, del acceso a servicios, de dónde hay más densidad en la ciudad, de dónde hay más concentración de equipamientos de salud también en la ciudad, que creo que hablan, digamos, de la importancia y la necesidad de generar infraestructuras en base a los datos de esta enfermedad, ¿verdad? Entonces creo que eso es algo bien interesante de analizar también. Eh, y bueno, esta cobertura de salud, ¿verdad? De la que hablábamos, ahí con cruces vamos a ver la ubicación de infraestructuras de salud, donde obviamente va a predominar las instalaciones privadas sobre las instalaciones públicas. eh, y en radios de influencia, digamos, qué cobertura tiene la ciudad, ¿verdad? Ahí vemos algunas zonas que se quedan fuera de los radios de cobertura que tienen estas infraestructuras, que son datos también importantes dentro de la ciudad. Y bueno, hay otros temas también, ¿verdad? Por ejemplo, el caso de la movilidad, estudios, diagramas que se fueron desarrollando hace algunos años sobre cómo nos movemos en la ciudad de Quetzaltenango. El primer mapa, digamos, atiende más a lugares de origen y destino en la ciudad y cómo se van generando esas centralidades en el área urbana de Quetzaltenango. Y del lado derecho, un ejercicio de cómo se genera esa movilidad orgánica de peatones en toda el área de la terminal Minerva, que también incluye pues todos esos equipamientos que están en la zona, ¿verdad? El complejo deportivo, el CUNOC, el zoológico. Entonces, en base a estos patrones, ¿cómo se pueden plantear, digamos, alternativas a toda esta problemática, a todo este caos que tenemos de movilidad y transporte en Quetzaltenango? Y también, digamos, cómo podemos relacionar esos corredores de movilidad con los corredores ecológicos también de la ciudad. Entonces, este es un mapa que compara varias capas de información. Tiene la capa de inundaciones, tiene la capa de crecimiento y densidad, tiene la capa de los principales ejes de movilidad de la ciudad y también los corredores ecológicos. Entonces, empezamos a entender un poquito cómo la ciudad va planteando ejes en el sentido horizontal de este a oeste que van cruzando, digamos, esos corredores ecológicos que podrían ser los ríos, que podrían ser las
diferencias de topografía que tiene la ciudad. Y esa correlación creo que es bien interesante en términos de movilidad, porque al final la movilidad pues no solamente es movilidad de personas, creo que también es interesante analizar la movilidad de ecosistemas, la movilidad de la biodiversidad, la movilidad de la vida, le podríamos llamar en el territorio de Quetzaltenango. Y pues los problemas están ahí latentes, ¿verdad? La contaminación de los ríos, los temas de la basura. Y entonces, ¿cómo podemos traducir, digamos, esas problemáticas que tenemos de inundaciones, de basura, de ríos contaminados, de drenajes, y tratarlos a una oportunidad de movilidad, pero como le llamo yo, movilidad por la vida, ¿verdad? Ya no solamente pensando en los carros, ni pensando solamente en el transporte público, sino que pensando también en todos los ecosistemas y los corredores. Luego, pues en el tema de vivienda, creo que también hay datos bien interesantes de resaltar. Hay un plan maestro de vivienda que es único, creo que a nivel nacional. No creo que otro municipio tenga un plan maestro de vivienda. Quetzaltenango sí lo tiene. Es un plan maestro que arrojó mucha información, muchos datos. Creo que este fue el primer ejercicio de generar sistemas de información geográfica en Quetzaltenango. Entonces creo que es un documento muy valioso todavía a la fecha, aunque probablemente ya las cifras han cambiado mucho. Sin embargo, creo que tiene una formalidad de un instrumento para planificar el futuro de la vivienda en el área urbana de Quetzaltenango, señalando cuáles son las condiciones de vivienda, cuáles son los vacíos que tiene la ciudad y las oportunidades que tiene también para el desarrollo. Este es un mapa que se generó para entender un poquito la dinámica del valor del suelo, ¿verdad? A la hora de plantearse desarrollo urbano y desarrollo de vivienda. Creo que es muy importante también tener conocimiento de cuál es el valor del suelo, en dónde es más caro, en dónde es más accesible, en dónde hay oportunidad de desarrollo en Quetzaltenango. Y entonces con toda esta información, digamos, aquí con esto voy a ir cerrando ya, digamos, este ejercicio de visualización de mapas, de cómo podemos visualizar oportunidades para el futuro de Quetzaltenango. A raíz de todas estas capas, digamos, de densidad, de movilidad, de infraestructuras, de servicios, de vivienda, y entonces cómo podemos desarrollar ejercicios. Eh, pues este fue un ejercicio que desarrollamos para el Plan de Ordenamiento Territorial de Quetzaltenango. Creo que como ejercicio funcionó mucho, sin embargo, creo que hoy en día pues se puede mejorar y ojalá que ustedes en la carrera de arquitectura pues se planteen estos retos, ¿verdad? Estas preguntas de cómo podemos mejorar nuestro municipio. Y entonces aquí planteábamos pues un modelo de ocupación, digamos, a través de la consolidación del área urbana, la definición también de lo urbano y lo rural, definiendo los bordes, protegiendo el paisaje, delimitando el crecimiento urbano y reduciendo el riesgo. También, digamos, el aprovechamiento del río que ofrece vitalidad, biodiversidad y que puede ser una oportunidad para el espacio público y de cómo integramos este pedazo de ciudad con toda el área metropolitana, ¿verdad? A través de protección y producción de los servicios ambientales, o sea, teniendo un enfoque más ecosistémico, metropolitano, que puede ser, digamos, corredores verde-azules o de sistemas más que fomenten la biodiversidad y la vida a nivel metropolitano y no solamente pensando en la infraestructura gris, ¿verdad? En las carreteras y en las calles. También identificando los puntos donde se mueve la economía de nuestro territorio, ¿verdad? Dónde están ubicados los mercados, dónde están ubicados los hospitales, el aeropuerto, las universidades y dónde pueden aparecer, digamos, pequeños centros que ayuden a desconcentrar ese esquema de centralización entre zona 1 y zona 3 y que vayan generando más equidad en todo el territorio. Y cómo podemos mapear también, digamos, oportunidades de proyectos integrales, ¿verdad? De proyectos para la cultura, proyectos para el comercio, proyectos para la educación, proyectos que ayuden a mejorar esos indicadores de desarrollo humano que mencionaba en la primera parte, ¿verdad? Indicadores que van más con la salud, con la educación, con el empleo, con ese acceso a oportunidades que necesita la ciudad. Entonces aquí hay un mapeo de esas posibles oportunidades. Como les digo, pues este fue un ejercicio más o menos como de hace 5 o 6 años que se hizo para el Plan de Ordenamiento Territorial. Lo considero como un ejercicio oportuno para lo que se estaba haciendo, pero claro que esto es mejorable y como decía, pues ojalá que ustedes se animen
por desarrollar soluciones y alternativas a nuestro municipio. Y entonces ya para terminar esta segunda parte, creo que pues en este tema de pandemia es muy importante asegurar el saneamiento municipal en una dimensión integral, no solamente a nivel de acceso a hospitales, sino que el saneamiento general, ¿verdad? Una ciudad con espacios públicos, una ciudad donde la gente pueda respirar sin contaminación, una ciudad que no se inunde, una ciudad que tenga buen servicio de agua potable y de drenajes, que sea accesible. Y por otra parte también, cómo esta información que ya se ha construido de Quetzaltenango pueda llegar también a los líderes de cada barrio, de cada colonia, para el cumplimiento y monitoreo de todas las alternativas, ¿verdad? En este caso, pues de los protocolos, pero esta información es muy valiosa, ¿verdad? No crean que toda esta información se encuentra en todos los municipios de nuestro país. Realmente, Shela ha sido muy afortunado en tener oportunidades con la cooperación en donde se han generado muchos datos, pero es algo que realmente da mucha pena que se desaproveche, ¿verdad? Lo otro es la preocupación, digamos, que está en la economía, la preocupación de cómo activar economías de barrio. Vemos con mucha preocupación este tema porque, digamos, así como en el centro histórico de Shela, pues el tema económico está muy golpeado también en zonas donde la actividad dependía de la movilidad de personas, la actividad económica dependía de la movilidad de las personas, pues se ha visto muy afectado y eso es muy evidente en Quetzaltenango. Entonces creo que a todos nos ha tocado en esta pandemia, pues repensar mucho nuestro modelo económico desde lo individual, desde lo familiar. Y creo que como ciudad también es muy importante entender que es un tema prioritario, ¿verdad? Cómo podemos apoyar. Obviamente la actividad de la construcción pues es un motor económico en nuestro país, pero no solamente es eso, ¿verdad? Hay muchas otras cosas que creo que podemos repensar y reimaginar para este problema tan evidente. Y pues pues toda esta información es accesible, ¿verdad? Si alguien tiene curiosidad por los mapas, con mucho gusto yo le puedo indicar dónde los puede conseguir, de dónde los puede descargar. Creo que pues la información hoy más que nunca necesita ser accesible, transparente, entonces, y esta información pues obviamente sirve muchísimo para la toma de decisiones, no solamente desde la parte pública, digamos, de las municipalidades, sino que también desde la parte privada, para ver con ojos de oportunidad, de desarrollo humano, en dónde se necesita inversión, en dónde se puede digamos, tener un proyecto de regeneración urbana, un proyecto de renovación que permita esta recuperación que es necesaria no solamente en Chela, sino que en todos los demás municipios de nuestro país. Así que con esto termino la segunda parte. Voy a